Hola, bienvenidos, esto es Tropical Garage, estamos en un nuevo episodio, bienvenidos a este 2018 y quisimos hacer este episodio con un gran amigo de nosotros, su nombre es Pablito, ha estado con nosotros desde el principio de Tropical y bueno, quisimos aprovechar esta oportunidad de presentarle uno de sus vehículos que es un estilo totalmente diferente a lo que normalmente hemos presentado. Queremos mostrarles todas las caras de la cultura automotriz venezolana y es imposible evitar hablar del stance, que es algo muy actual, ¿verdad, Pablito? Sí, es un estilo que se ha venido dando después de que explotó el boom del tuning. Ya es algo totalmente distinto a lo que era el tuning. El tuning, si te acuerdas, las modificaciones, claro, de parachoque, Rápido y Furioso 1, que fue donde todo esto comenzó. Empezó la locura. Esas modificaciones de carrocería totalmente brutales, cambio totalmente del carro, claro, que quedaba... Se fue puliendo, esa cultura se fue puliendo y ahorita el stance, que es algo que es una cultura muy fuerte de tanto de Estados Unidos como de Europa. Okay. Ya es algo más limpio, el carro más sencillo, sin modificaciones, no tiene muchas modificaciones de carrocería como las tenía antes. Claro. Siempre tratan de jugar con lo más original posible del carro, con un buen juego de rines anchos, sobre todo anchos. Exacto. Y la suspensión, obviamente, que parte fundamental, lo más bajo posible que pueda. Lo más atractivo del carro. O como lo tengo yo aquí en el carro, que es una suspensión de aire para terminar de dar ese toque de stance al carro. Es una cultura que aquí en Venezuela tenemos algunos exponentes. Me atrevería a decir que este Lancer es uno de los mayores exponentes de la cultura stance en Venezuela. Y
bueno, quisimos mostrárselo. Es una cultura que yo no sé mucho, porque también es muy joven, Sí, no tiene mucho tiempo. Así como Stan tendrá poco 10 años. Sí, cuando mucho, más o menos 10 años. Mientras que la cultura de las carreras viene, bueno, desde el principio de 1900, cosas así. Sí. Entonces, es algo que no entendía mucho al principio. Yo, siendo amigo de Pablo, le decía, Pablo, ¿por qué le metes fibra de carbono? Pablo, ¿por qué le metiste esos rines? Pablo, no sé, no entendía el concepto del carro. Cuando Pablo termina, arma su proyecto, que le monta la suspensión neumática, suspensión de aire, neumática. Suspensión de aire o neumática, es lo mismo. Fue que comprendí más de esta cultura y vi que el carro tiene su propio concepto. No es como quizás unas personas que le meten cosas al carro para mejorar su rendimiento y quizás unos rines para mejorar un poco el look. Claro, un poco el look. Esto es totalmente distinto. Aquí nos vamos al look totalmente del carro, que el carro se vea simple, se vea hermoso, con unos rines anchos. No es como tú dices, no es como el racing, como los carros de carrera o carros de circuito que utilizan rines anchos con cauchos anchos. No, aquí se utiliza un caucho menos ancho para darle ese concepto de Hella Flush, más o menos, que es ese estilo de que se sobresalen las pestañas del ring, porque el caucho no es para el ring prácticamente. Claro, y también tiene ¿cómo explico? Tiene sus límites, porque hay personas dentro del stance que modifican tanto el carro que el caucho viene a formar un ángulo totalmente disfuncional. Sí. También eso lo cuidan mucho. Hay muchas modificaciones, bueno, como en todos los conocidos racers. Ajá. Que hacen de esas modificaciones ya muy extremas y queda feo el carro realmente. Claro, parece el carro de Volver al Futuro, ya cuando el bicho está volando así con los ruedas. Pero ya es algo que daña de por sí la cultura o el estilo stance. Es algo, yo diría que es algo fuera del stance. Es como otra cultura totalmente distinta. ¿No? Una pregunta, ¿cómo te disfrutas este tipo de vehículo? O sea, ¿en qué tipo de actividad? ¿Cómo es tu manera de disfrutarte? Ya que los de racing lo disfrutan corriendo, los de cuarto de milla lo disfrutan picando. ¿Cómo tú te disfrutas tu carro? Yo me disfruto mi carro siempre yendo a eventos, mostrándoselo. Okay. Me gusta que la gente lo vea y me den su visto bueno del carro, porque de verdad tiene mucha dedicación y tiene mucho trabajo. Okay. Y de resto disfrutármelo, lo saco a dar una vuelta un domingo, tranquilo, voy, como. Y donde llega un espectáculo. Y donde llega, bueno, un espectáculo. Y ahorita con la suspensión de aire es una locura total. Todo el mundo tiene que ver a voltear el carro, porque ven que el carro llega alto, porque mayormente cuando lo manejo, ya ahorita lo manejo alto. Y cuando llego a un sitio que lo bajo, todo el mundo queda como, bueno, pero si ese carro acaba de llegar y estaba altísimo. O he escuchado comentarios que paso justamente en los eventos, porque llego con el carro alto y dicen, esa carrucha, qué horrible con eso. Porque tienen ese carro así. Y cuando ven que lo bajo, saltan de una vez a ver el carro. Porque no es algo poco común aquí en el país. Conozco muy pocos carros que tienen suspensión de aire. Creo que son 5 o 6 cuando mucho. Okay. De los que conozco, que he investigado en Venezuela. Bueno, no les he informado mucho acerca de las características del vehículo. Esto es un Lancer 2014 que originalmente viene y todavía lo tiene, un motor 1.6, un carro muy cómodo de diario. Es un carro que se utiliza para lo que la gente normal utiliza los carros, que es para transportarse. ¿Cómo te surgió esa idea de llevarlo a lo que es hoy en día este carro? Realmente comenzó como eso, como mi carro de diario. Pero como todo amante a las modificaciones de carro, siempre vas a hacerle algo al carro. Y bueno, fui poco a poco armándolo, montándole rines, suspensión. ¿Qué fue lo primero? Lo primero fue suspensión. Suspensión y todo el kit, porque esta es la versión básica, por así decirlo, del Lancer. Le monté todo el kit de carrocería del Touring, que es el que viene full equipo, con unos faldones más bonitos, para cambiarle totalmente la cara al carro. Y lo primero fue suspensión y rines, que fue montarle espirales y montar unos rines 17. La medida, bueno,
fueron surgiendo todos los cambios, vino otro juego de rines, un 16, un poquito más ancho, ya comencé a darle más o menos el estilo stance. Comencé a jugar un poco con las piezas de fibra-carbono, ya que es un carro que prácticamente la carrocería comparte muchas piezas con el Evolution 9. Sí, de pana me siento, disculpa que te interrumpa, me siento en un Evo en lo que estéticamente se ve. Es impresionante cómo el Evolution comparte tantas cosas. Comparte prácticamente todo el interior es de un Evolution. ¿Qué le has comprado de Evolution? De Evolution, bueno, ya el de por sí, todos los 2014 en adelante vinieron con el volante Momo que trae el Evolution 9. Los portarrelojes que tiene son de Evolution, el marco del clúster es de Evolution, el volante de la tapa de fibra-carbono es de Evolution, como viste el techo de fibra-carbono también es de Mitsubishi Evolution, con las aletas atrás el generador Vortex también es de Evolution, y todavía comparte muchas piezas más, pero son cosas que no le he querido montar porque no me parecen, claro, ya no te parecen apropiadas para el estilo que tiene el carro. Pero lo que me impresiona es eso. Tiene el capó, tiene unos detalles súper bonitos. Pablo, nosotros echamos mucha broma con él porque es amante de la fibra de carbono. Le ves el celular. Sí, tenemos que hacer una intervention con la fibra de carbono y Pablo. Pero tú le ves el celular y tiene un forro de fibra de carbono, todo es fibra de carbono. Y de verdad, el detalle que le dio el capó y el techo es demasiado bonito. Es un detalle que de cerca es que lo notas, y el carro de verdad, aunque sabemos que no es un carro competencia, son detalles que de estética les quedaron muy muy bien. Pablo, una pregunta, ¿cuáles son tus futuras modificaciones al carro? Al Lancer ya yo creo que cuando mucho seguimos con lo de fibra-carbono. He estado buscando locamente por todas partes del mundo la maleta. Se me ha hecho un poco difícil conseguir, pero no imposible. Eso creo que sería ya prácticamente la última modificación que le haría. Que me gustaría al carro para terminar ya de darle el toque que quiero, como lo tengo dibujado en la mente. Pero perfecto. De resto ya tiene todo lo que buscaba. Tengo todo lo que buscaba. Bueno, Pablito, muchas gracias por mostrarnos tu carro. Gracias a ti. Espero hayan disfrutado este video en donde le mostramos un poco sobre una parte de la cultura automotriz. Se vacilarán nuestro primer Lancer, que no fue un Evo, pero fue el Stancer. Pronto vendrá el Evo. Pronto vendrá el Evo, si Dios quiere. Y bueno, si te gustó, déjanos tu comentario, apóyanos con un like y no olvides de suscribirte. Chao.